No, porque si no te frenan con preguntas, vos vas No, está avanzando. bien. Queda... Bueno. Bueno, acá si lo van siguiendo está muy claro todo. Fíjense cómo tiende a prima, porque es la bajada de cambio de velocidades, NA2 menor que NA, menor que N1, NA1, ¿no es cierto? Y te va dando consecuencia los puntos en el cual va bajando la velocidad, pero va aumentando el par que entrega la máquina, porque esa línea azul, que es par velocidad, es la curva característica del motor, que es la curva más importante que tenemos para hacer funcionar esta máquina, o entender el funcionamiento de esta máquina. Bueno, acá ocurre lo mismo, es decir, lo van leyendo y lo van a tener lo que hemos tratado de explicarles. El punto es estable o inestable desde el lado derecho o izquierdo del valor máximo. ¿Cómo es este punto? ¿Es estable o inestable? Inestable. Fíjense lo que dice ahí. El punto P es estable a pesar de estar a la izquierda del máximo. Presenta un funcionamiento con resbalamiento aumentando y da mucho aumento y da lugar a corrientes elevadas, bajo rendimiento y factor de potencia bajo. No es deseable. ¿Sí? Se hace estable porque a pesar de que varía la velocidad, el par resistente cae mucho. Entonces siempre responde con un par mayor. El motor siempre es mayor que el par resistente, aunque cambie la velocidad. ¿No es cierto? Es un caso especial de ser estable a pesar de tener pendiente negativa. No, Pero, el par no es un par que está en algún momento está por claro, encima del par motor de la máquina. Si bien sí, está en el la par zona resistente inestable de la siempre... máquina, bien, o sea, la cupla siempre es aceleratriz acá. ¿No tendrías que elegir otra máquina para que rinda mejor? Obviamente. Obvio. Esa es la respuesta. Bien. Exactamente. Esa es la respuesta. Yo elegiría una máquina, por ejemplo, que hiciera esto. Claro, Me y ahí sí salió, trabajes a la derecha del punto máximo de la... y trabajé en la zona inestable, estable. Me salió fea igual. Fíjense que está aclarando en el asterisco ahí, el punto estable también es función de la curva de par de carga. ¿Sí? Como este par de carga es muy especial, ¿no es cierto? Da la característica que la máquina, aunque disminuya de velocidad, siempre va a tener un valor de par motor mayor que el par resistente. Entonces, si bien trabaja en la zona inestable, por la característica de la carga, ese punto es estable. Entonces, en general, un motor asincrónico funciona en zona estable, a la derecha del T máximo, es decir, con deslizamientos pequeños e inferiores a el valor máximo de resbalamiento. Son las características o puntos especiales de funcionamiento. Acá Bueno, y está el efecto. acá viene lo que preguntaron del motor de 110. Está explicadito con curvas y todo. Cómo varió la curva, porque le hemos cambiado la tensión. Cuando se modifica la tensión del estator sin variar la frecuencia, el valor de deslizamiento del par máximo no cambia, pero el par se modifica en función del cuadrado de la tensión U sub 1. Entonces, ¿cómo cambió la curva? Profe, en el caso anterior, si hay una mayor solicitación, o sea, si hay mayor par de carga, ahí no tendría a no funcionar la máquina. Sí, bueno, pero te está mostrando ya un par de carga dado para que funcione. Si cambio yo el par de carga, ¿no es cierto? Tendría que cambiar de curva de carga. Sí. Es la iteración entre las dos, el par resistente y el par motor. De acuerdo a cómo yo los ponga, ¿no es cierto? Por eso es interesante tener las dos para hacer la selección del motor. De acuerdo a cómo yo lo ponga, ¿no es cierto? Vamos a estar trabajando en un punto o en otro. Pero ¿Bien? siguiendo el ejemplo que habías dado vos, por ejemplo, de las cargas de las bolsas de cemento, eso sería en el gráfico, ¿sería un movimiento para la derecha? O sea, siguiendo la curva de carga, o sería una nueva curva de carga, sumarle una bolsa de cemento, por ejemplo. Una nueva curva de carga. En este caso puede ser el caso cuadrática. Fíjense que es una curva cuadrática
es normalmente en sistemas de ventilación, en el cual, por ciertas razones, ¿no es cierto?, se puede cambiar bruscamente, que pase una paloma por atrás de la paleta de un ventilador. En ese momento se frenó, pero el motor tuvo todavía suficiente par como para seguir, entonces con el cadáver de la paloma va a seguir funcionando, porque normalmente es una respuesta que tiene el motor, tiene par motor mayor que el par resistente. Lo que nosotros, una vez instalado el motor, ¿no es cierto?, lo que tenemos como característica es esa curva azul, que es par velocidad. Eso es de acuerdo a cómo lo compramos, lo desarrollamos, lo tuvimos. El par resistente lo podemos manejar nosotros en función del mecanismo que podemos mover. Si la cinta transportadora te dice no poner más de 5 bolsas a lo largo de la cinta, es porque si le pones las 6 se te va a frenar. Punto. ¿Cierto? Entonces, vas a tener que trabajar entre 1, 2, 3 y 4 y 5 bolsas. En la sexta se te va a frenar. Quiere decir que has cambiando el par resistente en unas condiciones que no va a trabajar el motor. Bueno, acá lo que está mostrando, por ejemplo, esto viene bien, que el par máximo, el resbalamiento para el cual el par máximo, ¿no es cierto?, está dado por la relación entre la resistencia de la jaula o del bobinado del rotor, R1 y X, ¿no es cierto? Y el par máximo va a depender también de esas variables. De la tensión, supongo que la tensión es la que nosotros ya tenemos, no la podemos modificar. Entonces, acá estamos viendo de que tenemos la posibilidad de cambiar el valor de la resistencia, R2A, R2B y R2C. Entonces, esto viene a colación en que si podemos variar la resistencia rotórica, como el caso de los motores a inducción con rotor bobinado, en el cual le podemos anexar una resistencia externa, podemos variar a voluntad el valor de la resistencia. Entonces, para un par resistente que con la curva azul no puede arrancar, yo puedo agregarle valores de resistencia, ¿no es cierto?, cosa de aumentar el par en el momento de arranque. Arrancar y después, una vez que arrancó, puedo tener la posibilidad de volver, anulando esas resistencias, volver a la curva R2 para que el motor funcione. Si no es suficiente el valor de R2B, puedo agregar más resistencias, ¿no es cierto?, R2C, y prácticamente arranco con la cupla máxima. Entonces, variando o intercalando resistencias en los motores de rotor bobinado, yo puedo variar el punto en el cual el par, el punto de resbalamiento en el cual el par se me hace máximo. ¿Bien? Sí. Y te hago una consulta, porque vos dijiste variando la bobina para un rotor bobinado, ¿para una jaula de ardilla no se da esto? No, la jaula de ardilla ya está por construcción, ya tiene un valor de R2, supongamos. O lo fabricaste para que tenga un R2 como el azul, o lo fabricaste por un R2 como la roja, o lo fabricaste con un R2 como la verde. No tengo acceso a cambiar la resistencia de la jaula de ardilla. ¿Cómo hago para acceder adentro del motor? Una vez construido no podés. O podés comprar uno con esa característica, a ver si me entendés. Es decir, ahí va en la selección del ingeniero. Entonces, fíjate, acá figura que efecto la variación de R2, resistencia rotórica. Pero una vez que vos ya, el de la jaula de ardilla ya lo compraste así, seleccionando o la curva negra o la curva violeta. Vos lo comprás, bueno, la violeta salvaste el problema, ¿no es cierto? Ya lo compraste así. Pero el otro te permite realmente, porque también lo que interviene, que vos podés variar, es un control del valor de la corriente que toma la máquina. Fíjate que figura I sub 2S, que también es función de los parámetros. Entonces, variando R2, podés variar el valor de la corriente. Entonces, fíjate, I sub 2 es aproximadamente I sub 1 en función de R2. Entonces, además de tener un control
para que la máquina pueda funcionar, podés tener un control en el momento de arranque para arrastrar una carga. ¿Sí? Tenés un control de la corriente, que normalmente en motores, en el momento de arranque, el motor está en corto y la corriente es muy elevada. Si vos le estás cambiando ese valor de resistencia, podés disminuir la corriente en el momento de arranque. Porque estás variando, fíjate, a medida que aumentás R2, la corriente disminuye en la ecuación. Entonces, con valor adecuado de resistencia rotórica, se puede obtener un par máximo en el momento de arranque. Y además, se puede obtener, digamos, un control de la corriente. No entendí muy bien. En ese caso, ¿qué te conviene a vos? ¿Tener la curva violeta o la negra? Depende para qué. Depende. Depende del caso. Depende para qué. Vamos a hacer un análisis. Es decir, acá se nos presentan varias posibilidades. Tengo este par motor, tengo este par resistente. Claro, ahí con el negro no arranca, digamos. Ese con este no arranca. Con este sí. Ahora, fíjate lo que pasa. Con el violeta me estaciona esta velocidad. ¿Está bien? Mientras que con el negro me estaciono a esta velocidad. Entonces, ¿qué me permite hacer un rotor bobinado? Un rotor bobinado me permite ir variando estas curvas. ¿Está bien? Entonces, ir desde esto a esto prácticamente. Entonces yo arranco con esto porque tal vez necesito tener un arranque con un par máximo, pero después no quiero que tenga estas características, porque si no la cinta transportadora no iría a la velocidad que tiene que ir. Aparte, fíjate que estoy estacionado en la parte media inestable de la máquina. Y los valores de corriente que estás consumiendo también son distintos. Son distintos. Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene pararme después en una forma de esta curva. Para eso existen rotores bobinados, pero para eso tengo que tener un acceso al rotor, que ahora después lo vamos a ver en alguna foto. Buenísimo, gracias, ahí entendí. Fíjense cómo, en definitiva, variando la resistencia rotórica, ¿cierto? O motores que vos seleccionás en función de su resistencia motórica, va a estar atado también el resbalamiento para el cual tenés el par máximo. El par máximo, aquí también el par máximo no depende, fíjese que los dos tienen el mismo par, no depende el valor de la resistencia, pero sí la corriente. La corriente también es función de R2. Entonces, es un compromiso entre qué corriente quiero manejar, qué velocidad tengo y qué par necesito para mover ese resultado. Entonces, fíjense acá como figura, ¿no es cierto? Las corrientes de vacío, voltaje, eficiencia, factor potencia, corriente de deslizamiento. Es decir, el conocimiento te lleva a poder hacer una selección de acuerdo a la necesidad que vos tenés. Normalmente, si la máquina es muy grande, que tenés que arrancar con una carga muy grande, la corriente es muy elevada en el momento de arranque. Y vos eso es perjudicial para tu instalación. Entonces vas a querer hacer un arranque suave. ¿Qué es un arranque suave? Que querés una corriente baja. Que igualmente te puede arrastrar la velocidad, te puede arrastrar esa carga, pero tenés que lograr a cierta velocidad. Entonces, todas esas variables son las que conjugan a determinar tu mejor motor. ¿Seguimos, Julio? Sí. Bueno, acá está. Ya termina acá. Lo único que podíamos ver acá es cómo se comportan, digamos, Todas las variables del motor. Las variables del motor, ¿no? El factor de potencia. Fíjense cómo varía el porcentaje de la carga. Esto es carga, ¿eh? Esto es carga. Sí. Y esto es la otra variable. O sea, cuando el motor está en vacío, ¿bien? ¿Cómo es el deslizamiento? ¿Cómo es la corriente? ¿Cómo es la eficiencia del motor? ¿Cómo es el factor y cómo es la eficiencia? Y cómo es el voltaje. Y a medida que lo voy cargando, cuando llego al 100%, ¿cómo es la eficiencia? Con respecto a cuando está en vacío. Fíjense el factor de potencia cómo mejora.
qué pasa con el deslizamiento y qué pasa con la corriente. Esto es lindo que lo analicen. Mírenlo, analícenlo y cualquier cosa lo charlamos en la clase que viene. Porque es interesante ver estos parámetros, porque tiene que ver con electrotecnia esto. Pero, chequenlo, esto es, acuérdense, de estar en vacío a plena carga, cómo varían todos los parámetros de la máquina. Plena carga es el 100%. Acá, ¿no? En este punto. Después acá hay un porcentaje de sobrecarga, pero vamos a trabajarlo a plena carga. Tenemos un ratito más, Eduardo, para Sí. ver. Nos está faltando diagrama del círculo, ¿eh? Sí, por eso. ¿Lo ven acá? Sí, profe. Bien. Bueno, acá está un poco la cupla motora, la cupla resistente. La corriente de arranque, estoy viendo más o menos. Parate en la de corriente de arranque, Julio, por favor, un segundito. ¿Acá? ¿O acá No, arriba? en la curva. Fíjense la curva, corriente de arranque en función del deslizamiento. La que vimos antes era cupla en función de... Fíjese que en el momento de arranque, ¿no es cierto? El resbalamiento es 1, la corriente es muy elevada, porque la máquina está en corto. Fíjese que acá la resistencia en la carga es 0, no entrega potencia. Entonces el momento del arranque, ¿cierto? Es el valor máximo de corriente. Después, a medida que va aumentando la velocidad, y así que el deslizamiento va disminuyendo, cuando llega a vacío, en el que el deslizamiento es 0, el momento ideal, la corriente es 0 porque no genera, se queda la máquina como un estado flotante. Entonces, fíjense cómo ese resbalamiento en esa ecuacioncita que nosotros ya vimos, ¿no es cierto?, nos va determinando el formato de la corriente que toma a lo largo de todo su funcionamiento. La corriente que va a tomar de la red provoca caída de tensión en la instalación eléctrica, a la que está conectado el motor afectando a otros aparatos. Existen normas que establecen las máximas corrientes, eso ya se refiere a instalaciones industriales, que la van a ver más adelante, ¿no es cierto? Establecen máximas corrientes de arranque permitidas, para que no te produzca esa perturbación en la instalación que perjudica a otros mecanismos funcionando. Son necesarios métodos de arranque, que consiste principalmente, fíjense, accionar sobre el valor de la tensión, para otros métodos de arranque para disminuir esa corriente, o accionar sobre la resistencia, que es lo que vimos, lo de rotor bobinado. ¿Sí? Son las dos posibilidades que tenemos de variación, o la resistencia de nuestro rotor, o la tensión aplicada para que la corriente de arranque disminuya y no me produzca perturbaciones en nuestro circuito. Si viendo siempre las ecuaciones, uno sabe más o menos sobre qué accionar para lograr un efecto querido, ¿no es cierto? Vamos a otra, Julio. Bueno, acá lo que está explicando, métodos de arranque. Los motores jaula de ardilla, arranque directo de la red, motores pequeños, normalmente son motores de hasta 5 HP, se conecta directamente en nuestro sistema. Arranque estrella-triángulo, saben que la relación entre estrella y triángulo es la tensión que nosotros aplicamos a una fase, que puede ser en forma directa, en el caso de triángulo, o si arrancamos en estrella y después pasamos a triángulo, ¿qué estamos haciendo? La tensión de la línea la estamos distribuyendo entre dos fases. Entonces, estamos bajando la tensión raíz de 3 veces, 1 sobre raíz de 3. El método más barato, y hay sistemas tanto automáticos como manuales, ¿no es cierto? Arranque con autotransformador, esos son métodos, o resistencia en serie con el estator, que es rotor bobinado. Profe, Entonces, ¿por qué hay que disminuir la tensión para que arranque? ¿No tenés que aumentar el par máximo para que arranque? no, es decir, vos tenés un mecanismo, ¿no es cierto?, en el cual, si lo conectás a un motor, el cual, en el momento de arrancarlo en forma directa, le estás aplicando la tensión nominal. La corriente que va a tomar es la corriente de cortocircuito.
que es 8 o 10 o 12 veces el valor de la corriente nominal. Ese consumo instantáneo, ¿viste la curvita que yo les mostré? De la corriente en función del resbalamiento. Sí, Ese sí. consumo instantáneo te produce una caída en toda la red de alimentación de tu planta. Entonces, si tenés otros elementos funcionando y cae la tensión, porque le produjiste una caída de tensión en la red, ¿no es cierto? La tensión en los otros elementos también baja y va a perturbar el funcionamiento. Entonces, vamos a tratar de que nuestro mecanismo que va a entrar en funcionamiento no perjudique a lo que está ya funcionando. Entonces, ¿qué es lo que perjudica? Que la corriente es muy elevada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Disminuir el valor ese de corriente. Para disminuirlo, dijimos que había dos sistemas. O bajamos la tensión, ¿no es cierto? O aumentamos la resistencia del bobinado rotórico. Entonces, dentro de esas posibilidades yo puedo bajar la tensión hasta que realmente si pongo un motor que tiene que mover una carga y bajo la tensión, la voy a poder bajar si me arrastra esa carga. Entonces, dentro de esos límites yo tengo la posibilidad de bajar. Y me está dando las opciones de la posibilidad de bajar la tensión, que es arranque directo para motores directos, ¿no es cierto? Estrella triángulo, ¿no es cierto? Colocar resistencias en serie con mi bobinado estatórico para bajar la producción a la caída anterior y producir la bajada de tensión, o, digamos, otros sistemas que vienen a continuación. A ver, Julio, la enumeración. Acá está. No la anterior, la filmina anterior. Ahí está. ¿Ven? Entonces, en los rotores de jaula tenemos el directo a la red, ¿no es cierto?, que va a consumir la corriente que yo le conecté, pero si el motor es pequeño no va a perjudicar a lo anterior. Yo puedo hacer una estrella triángulo, ahí estoy bajando raíz de 3 veces el valor de la tensión, de conectarlo a estrella y después pasarlo a triángulo. Arranque con autotransformador, quiere decir que yo a la entrada le bajé la tensión, o resistencia en serie con el estator. Es poco empleado, pero se puede utilizar. Igual me produce una potencia de pérdidas en la resistencia, ¿cierto? Pero bueno, si no tengo otro método, uso ese. Rotor bobinado, puedo variar R2, entonces resistencias en serie, solo para motores bobinados anillos rosantes, y unos elementos que se llaman arranque con arrancadores estáticos, ¿no es cierto? Es mediante interponiendo otro motor en el cual varío la relación tensión-frecuencia para mantener el par constante. Pero ya es un elemento terciario que se interpone entre el motor y la red. Entonces gobierno del motor durante el arranque por un equipo electrónico. Porque electrónicamente cambio el módulo de la tensión y varió el valor de la frecuencia. Entonces esa relación yo la mantengo para poder hacer un mantenimiento de la cupla. Si bien bajo la tensión puedo aumentar la frecuencia y mantengo el par que es necesario más o menos constante. Arranque directo de la red, ahí está el circuito, un seccionador, un interruptor general, lo conecté, el tipo arrancó con su curvita de joroba, característica de acuerdo a la selección. ¿Perjudica o no perjudica el funcionamiento en la red? Va a depender de la potencia del motor. Vamos al segundo. Motores pequeños, ¿ves? Potencia menos 5 kilowatts, fíjese la resistencia del par resistente, es la que está en celeste, la aceleración del par, y ahí tenemos el valor de la corriente, ¿no es cierto? La corriente 5 o 8 veces la nominal, entonces el funcionamiento va a ser cerca del valor ese que se encuentra, el par, el N1, que es el punto de funcionamiento, y el N1 es la corriente que va a tener. Entonces, ahí les está dando arranque en motores pequeños. Sencillez del equipo, elevado par de arranque, arranque rápido y costo bajo. Desventaja, elevada corriente de arranque, alto par de arranque, puede causar estrés mecánico en el sistema de transmisión. Es decir, sistemas, digamos, de poleas o sistemas de engranajes, en los cuales los golpes, porque arranca con la cupla, ¿no es cierto?, y un valor de corriente. Entonces, hay unos movimientos dinámicos ahí que produce estrés de transmisión, que se llama.
Y las características, digamos, la potencia del motor es pequeño respecto a la red, el par de arranque debe ser elevado, no es aconsejable cuando la caída de tensión que provoca la corriente solicitada pueda perturbar el buen funcionamiento de otros aparatos, conectados en la misma línea. Máquinas accionadas no pueden admitir sacudidas, ¿no es cierto? Es decir, cuando, digamos, en la cinta transportadora, en vez de poner bolsa de cemento, pongo cristalería, arranca con todo el par. Entonces tengo que hacer ese tipo de carga, ¿no es cierto? No me permitiría obtener sacudidas mecánicas en la cinta. La seguridad o comodidad de los usuarios se vea comprometida. Todo es relacionado al estudio de lo que uno tiene que hacer para seleccionar el método de arranque. Estrella triángulo, bueno, esto es más un paso de conocimiento de electrotecnia, la tensión de línea sobre el raíz de 3, fíjense cómo está en la rama de nuestro circuito equivalente, ¿cierto? El resbalamiento es igual a 1, la tensión de línea sobre el raíz de 3, fíjense lo que va en la corriente de arranque, el valor que tiene. Si en vez de la tensión, es decir, esto es lo que ocurre en estrella. Cuando pasa triángulo, la tensión aumenta, si queda directamente la tensión de línea en la fase. Entonces, la corriente cambia de paso, de la corriente de arranque en estrella, pasa a la corriente de arranque en triángulo. Aumenta a raíz de 3 veces. Es en forma directa. Estrella triángulo, pero en vez de hacerlo en forma manual, a través de una llave, un conmutador manual, ¿cierto? Se utiliza un elemento que es automático, a través de contactores. Después hacemos conexión en estrella, arranca, y después de cierto tiempo, a través de un temporizador, la máquina acciona un contactor que me desactiva la estrella y me conecta todos los bobinados en triángulo. Entonces, el pasaje de estrella a triángulo sufre un cambio, ¿no es cierto? Porque la corriente la bajo 3 veces. La corriente de todo el motor se reduce 3 veces de conectarlo estrella a triángulo. ¿Ven? Acá está. Una vez que yo paso de estrella a triángulo, la corriente que va a tomar la corriente del triángulo. Pero la cupla en el arranque también se reduce 3 veces. Porque el cuadrado de raíz de 3, que es lo que varía la tensión, la cupla baja 3 veces. Hay que tener en cuenta eso, que si esa bajada de 3 veces de mi corriente me sirve para que la máquina arranque, porque el par también bajó 3 veces. Bueno, acoplamiento en estrella, fíjense, acá tenemos corriente en función de la velocidad, arranca en la curva verde, bajó 3 veces, cuando en N1 nosotros hacemos el cambio de estrella a triángulo, automáticamente vuelve a la curva que estaba en forma directa conectada, el acoplamiento en triángulo. Y el par, como yo he bajado la tensión raíz de 3 veces, la tensión bajó y va a funcionar el mecanismo si mi par resistente me lo permite. Fíjense que acá el par resistente rojo punteado es menor que cuando la máquina está conectado en estrella. Entonces, en el punto N1 se hace el cambio y después queda trabajando, toma la forma de acoplamiento directo a nuestro punto de funcionamiento cerca de la velocidad N1, en ese punto que ahí figuraría, no, tendría que haberlo señalizado. Bueno, la ventaja que me presenta estos sistemas es el bajo costo, sencillez del equipo. Desventajas: la bobina debe soportar la tensión de línea, reducción considerable de la cupla de arranque, se usa en casos en el que el par resistente de la carga mecánica requiere en media el 50% del par nominal. Hay que tener en cuenta de que el par resistente sea pequeño y me permita el acoplamiento en estrella, ¿sí? Para que arranque.
Bueno, con autotransformador, en vez de bajar como un solo punto, como mostré el triángulo, estamos bajando el valor de la tensión que aplicamos al estator y lo bajamos del punto 1, aumentamos al punto 2 al punto 3. En el momento de arranque, ¿no es cierto? En el punto 1, que es la tensión mínima que aplicamos a nuestro estator, por lo tanto el par va a bajar y la corriente va a bajar. La tensión de arranque es una fracción de la nominal. Se puede realizar en dos o tres etapas, 40, 60, 75% de la tensión nominal. ¿Sí? Tenemos un control de nuestra tensión en el momento de arranque. Por lo tanto, tenemos un control de la corriente. Y como consecuencia, acuérdense siempre que cambia el par, que me lo tiene que permitir el par resistente. Bueno, acá exactamente lo está dando en fórmulas, el par de arranque de forma automática, ¿no es cierto? El par depende del valor, la fracción de tensión aplicada al cuadrado, y la relación entre corrientes también, ¿no es cierto? Entonces, fíjese que dice 40% de la tensión que yo baje, un 16% baja la corriente y el par. El 50% baja el 25% de la corriente y el par, y el 60% baja el 36% de la corriente y el par. Es decir, varía con el cuadrado de la tensión, me está variando en forma proporcional. Entonces, esos pasos se seleccionan en función de lo que me permita mi par para poner en funcionamiento el par resistente que nosotros necesitamos mover. A ver, Julio, si hay otra. Bueno, acá me está dando los pasos, ¿no es cierto? Paso 1, paso 2 y paso 3, cómo cambia de curva. Cada curva va a ser característica en función de la tensión que nosotros hemos aplicado, entonces la corriente como está bajando, después sube al segundo paso, y la tercer paso, y le queda funcionando cerca de la velocidad. Lo mismo ocurre con la curva de par velocidad, es decir, la par en forma directa, el paso 1, paso 2 y paso 3, en función de cómo he bajado. Fíjense que siempre yo puedo bajar mi característica variando la tensión de mi motor, siempre que me lo permita que el torque resistivo o par resistente sea menor que el par motor de nuestro mecanismo. La desventaja es el costo del autotransformador, lógico. Bueno, acá lo que intercala, ya lo hemos nombrado, son resistencias en los cuales produce una caída de tensión de alimentación en función de un sistema de resistencia. Cuando pasó cierto tiempo en los cuales ya la máquina movió, porque el problema es poner en funcionamiento, en movimiento, como el auto, fíjense que el auto pasa de primera a segunda, de segunda a tercera, es decir, necesita cierta inercia, ¿no es cierto? Cuando el mecanismo entró a funcionar con cierta inercia, lógicamente va a necesitar menos par, y yo puedo eliminar las resistencias que intercalé. Entonces, la tensión en la bobina, cuando yo saqué los valores de resistencia, me va a quedar la tensión de línea aplicada directamente. ¿Sí? Esto es la misma ley, digamos. Yo al bajar la tensión, porque puse resistencia, me va a bajar la corriente y me va a bajar el par. Y ahí están las curvas con los pasos que yo tengo. En un paso de valor de resistencia, 2 o 3 pasos, depende de las resistencias que yo tenga. Las ventajas son desconectar al finalizar la maniobra sin interrupción de la alimentación, no hay transitorio. Desventajas, relativa corriente de arranque, ¿sí? La podemos bajar 4 o 5 veces el valor de la corriente nominal, ¿sí? Depende de los valores de resistencia. ¿Bien? Este es el motor rotor bobinado, ¿no es cierto? Fíjense que nuestro rotor tiene anillos rosantes, un sistema de carbones, y tiene unas resistencias conectadas en estrella. Entonces, ¿qué ocurre? Al tener resistencias, yo a la resistencia propia de nuestro rotor le estoy agregando valor de resistencia. Al agregar valores de resistencia,
yo estoy bajando el valor de la corriente que toma en el momento de arranque. Y puedo variar el par también en el momento de arranque. Entonces la resistencia total va a ser la resistencia del rotor más las resistencias adicionales, o resistencia de arranque. Entonces, cuando yo llegué a un régimen de velocidad en el cual ya la corriente bajó, porque a medida que llega al resbalamiento la corriente va bajando, yo puedo ir desintercalando resistencias y llega el momento en que me voy al punto 4, en el cual anulé con mi estrella, anulé los valores de resistencia, es decir, puse los 3 anillos en corto. ¿Sí? Bueno, acá lo que está dando es los distintos pasos, si no es una resistencia continua, sino son pasos. Entonces, con la mayor resistencia RD', arranco con el par máximo, ¿cierto? Llega al punto A, donde desintercalo otro valor de resistencia, punto B, otro valor de resistencia, y fíjese cómo va siguiendo la curva, hasta que llega a RA, que es la propia del devanado propio, es decir, del bobinado, en el cual puse el punto C, puse los anillos en cortocircuito. Entonces va a tomar el valor de la corriente de su devanado fotónico. ¿Sí? Lógicamente todo esto es función de un estudio entre un valor máximo y un valor mínimo que yo quiera hacer la perturbación. Así son los pasos de resistencia que tenemos que intercalar. Esto es lindo haberlo visto en laboratorio. Tenemos un motor de rotor bobinado en el cual nosotros hacemos el arranque y vemos cómo podemos controlar el consumo de corriente con una pinza amperométrica. Y le vamos dando tiempo hasta que la máquina se estabilice. Eduardo, creo que tenemos el video hecho con los distintos arranques de los distintos motores. Está en la parte de la práctica. Bien. Lo pueden ver. Bueno, y ya después un arrancador para un motor de 4 kW, ¿no es cierto? Una parte electrónica, lo que hace a través de tiristores controlados, o ángulo de disparo de los tiristores, le produce un recorte de la onda, por lo tanto la tensión la pueden modificar, disminuyendo el valor eficaz, y variando la tensión, es variando el efecto que antes logramos con autotransformadores, con resistencias, ¿no es cierto? Logramos, pero ya es un elemento adicional en los cuales interviene en el costo de nuestra instalación. Pero logramos un resultado que va a depender de acuerdo a la necesidad de la instalación que tenemos. Bien, ahora se está por cortar. Bueno, acá figura más, eso no lo vamos a ver, lo dejamos que lo lean. El arranque suave, ¿no es cierto? Aceleración y desaceleración. Esto también lo vemos en la práctica, ¿no, Julio? Sí, lo vemos en la práctica. Pero bueno, básicamente, y después nos queda ver regulación de velocidad, Eduardo, y creo que después está la parte del ensayo del diagrama de círculo. Yo creo que eso lo podríamos dejar para la próxima clase. Nos tomamos la mitad de la clase, pero valió la pena para mí. Sí, porque digamos, salimos del principio de funcionamiento a, digamos, una aplicación. Y aparte hicieron preguntas que son importantes, así que a mí me parece que no es pérdida de tiempo. Dejamos acá, a vos si te parece, Eduardo,